Y bueno, continuando con estos enfoques éticos, un ejemplo de una postura deontológica ya los hemos visto, que fue en este caso la eudemonía, el hedonismo y el utilitarismo. Pero dentro de esas vertientes tenemos un filósofo muy importante que en este caso es Immanuel. De hecho, es un filósofo muy relevante para la filosofía porque hizo aportaciones muy interesantes tanto en la ética, en las artes y sobre todo en la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Y realmente te lo adelanto, es como un chisme, aparte de esto que te voy a decir, para ver a Immanuel Kant nos haría falta como un año o más de un año por todas las aportaciones interesantes que realmente dejó en la filosofía. Asimismo, también tú lo aclaro, Immanuel Kant como tal no fue principalmente un filósofo de, no es que haya estudiado propiamente filosofía, sino que realmente fue un científico y a su vez ese científico realmente criticó y reflexionó sobre las teorías propuestas y a su vez esto hizo que realmente hiciera un pensamiento filosófico que fue muy fructífero durante un mucho cierto tiempo y fue uno de los impulsores de la Ilustración. Es decir, él decía que realmente las personas tienen la capacidad de pensar por sí mismas y sobre todo de ser autodidactas. ¿Vale? Pero bueno. Eso es como algo de lo de Manuel Kant, que es un filósofo muy importante y que realmente te invito a que lo investigues más. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos importa es que Kant fue uno de los precursores, o en este caso, de una ética deontológica. Y en este caso, si te acuerdas de lo que te expliqué en las anteriores diapositivas, una ética deontológica parte en este caso de que hay cierto tipo de leyes que están establecidas por lo divino o dentro de la naturaleza, que se le llama en este caso, si lo recuerdas, empieza con hipotéticos, ¿no? Bueno, si no, te invito a que leas las siguientes diapositivas. Bueno, Kant decía que estos postulados realmente estaban dentro de la naturaleza o eran impuestos por un ser divino, ¿sale? Y en este caso su pensamiento ético se encuentra en obras como Fundamentación de la Metafísica, de las Costumbres y Crítica a la Razón Práctica. Ahí en estos dos libros se enfoca en decir cómo es que nos tenemos que comportar. Es la principal pregunta que se enfoca en estas de sus obras y realmente da una solución. Así ves, también habla si somos libres, si realmente, si somos libres, entonces cómo tenemos que seguir la moral y en caso de que no seamos libres, ¿qué nos cabe esperar? A su vez, también la ética kantiana se clasifica como deontología, como te lo acabo de decir, debido a que juzga las acciones como moralmente correctas y se realiza como formal deber. Es decir, Kant decía que realmente nosotros como seres humanos tenemos que enfocarnos en un deber, que dentro de la naturaleza hay un deber del cómo comportarnos como seres humanos que no depende de lo que digan las personas, sino que está establecido. Y a su vez, para que realmente encontrar ese deber, o que realmente nuestras acciones se enfoquen o sean, más bien, sean enfocadas a este deber del que nos abarcan, hay cierto tipo de características que nosotros tenemos que pensar al momento de actuar. Una de esas le llama autonomía moral. Según Kant, argumenta que la ley moral reside en la voluntad autónoma de cada individuo, es decir, que cada persona realmente la tenga que realizar, no porque se le impone, sino porque él realmente le encuentre sentido y relevancia al momento de actuar dentro de la sociedad. Y dice que esto significa que cada persona debe decidir por sí misma lo que es moralmente correcto, guiada por su buena voluntad y no por motivos egoístas. Es decir, también a su vez, que estas acciones que yo lo haga no es porque realmente yo me quiera sentir bien, no es porque realmente quiera aparentar algo que soy, sino porque realmente me nace y realmente creo en esa acción que yo estoy haciendo. Por eso se le llama con estos fines no egoístas. Por otra parte, también el accionar que nosotros hagamos conforme a ese deber que postula Kant dice que tiene que ser a través de imperativos categóricos. Es decir, que una regla o lo que realmente cuando actuemos, que esta acción se vuelva universal. Es decir, si alguien me ve haciendo eso, que esta acción la repite otra persona y a su vez que esta acción que la repite esa persona, lo ve otra persona y se siga repitiendo constantemente. Y eso haga que esa acción se convierta en universal. Es decir, que sea aplicable no solo en mi contexto, sino que en los diferentes tipos de contexto y esta acción se tome como moralmente buena. Por eso dice lo siguiente, o se lo conoce con la siguiente frase. Actúa solo de acuerdo con una máxima tal que puede querer al mismo tiempo que se convierte en una ley universal. Quisiera que yo todo el mundo llevara a cabo esta acción. Es decir, si yo voy a actuar de esta manera, ¿realmente quiero que se comporten así conmigo? O realmente, o también un poco pensar, si hago esto, ¿realmente quiero que todas las personas realicen esta acción? A eso se refiere acá, que realmente esta acción se convierta en algo universal que puede ser aplicable. Por otra parte, también nos dice lo siguiente, que de esta moralidad tiene que ser moral y sobre todo tiene que ser de buena voluntad. Kant enfatiza que la importancia de la buena voluntad en la moralidad
La buena voluntad es la posibilidad de actuar de acuerdo con el deber, incluso cuando las consecuencias no son favorables. Es decir, que realmente siempre tenemos que decir la verdad, a pesar de que si vamos a actuar de cierta u otra manera no tiene resultados positivos, pues dice que realmente nuestra prioridad es el deber. Siempre enfocado eso en decir la verdad y nunca mentir. Por ejemplo, en este caso, o una de las críticas que también se le puede hacer a Kant, supongamos que tú tienes un amigo y sabes que este amigo es intachable, que siempre dice la verdad, que nunca se mete en problemas y que siempre hace lo correcto. Y un día llega tocando a tu casa y toca y dice, ¿sabes qué? Me están persiguiendo los tipos que realmente, en este caso yo no les hice nada y me quieren asesinar. Y bueno, lo dejas pasar y lo escondes. Y en eso, en cuanto cierras la puerta, vuelven a tocar y te dicen, estamos buscando a un sujeto que realmente es así, de esas características, y te das cuenta que en este caso es tu amigo, que es con esas características y te dice, está aquí. Según la teoría kantiana o la teoría ética o moral, nos dice que tú tienes que decir la verdad a pesar de que sabes de antemano que tu amigo va a ser asesinado. Pero aquí entra en un dilema. Pero si sabes que tu amigo es bueno, ahí también sería factible mentir o realmente siempre tienes que decir la verdad. Es uno de los cuestionamientos, uno de los dilemas que también se le propone a esta teoría kantiana. Si bien siempre tenemos que decir la verdad, o hay ocasiones en las cuales eso puede ser flexible y realmente decir, como se le dice, una mentira piadosa. No lo sé. Pero según Kant, siempre tenemos que actuar conforme a nuestro deber, independientemente de las consecuencias negativas que esto pueda traer. Por otra parte, también pone énfasis en el deber, como te lo decía. Según Kant, una acción moralmente correcta es aquella que se realiza simplemente por el deber hacerlo. Es decir, sin considerar los resultados. Es lo que te expliqué anteriormente, que siempre decir la verdad. Y aquí en este caso, un modelo deontológico que viene a representar toda la teoría kantiana es el Capitán América. ¿Por qué el Capitán América? Bueno, si has visto algunas películas de los Avengers, el Capitán América siempre es muy correcto, siempre es muy recto, rara vez dice malas palabras y siempre actúa conforme al deber ser. Si acaso en una película se ve, en ese caso no me acuerdo en cuál, es cuando pone en cuestionamiento todo este tipo de deberes que tiene que hacer. Pero más allá de eso, refleja un modelo deontológico según la teoría kantiana porque siempre actúa conforme a la verdad, siempre es sincero y siempre actúa conforme al deber. Es decir, no lo hace por maneras egoístas o por fines de lucro o porque realmente esté mintiendo, sino realmente porque él cree en estos deberes que realmente tiene que cumplir la humanidad. Y asimismo tenemos otro tipo de posturas que entra el estoicismo. Y el estoicismo nos dice lo siguiente, es una postura que se viene desde la antigua Grecia y en este caso nos dice que uno se enfatiza la idea de aceptar la suerte que a cada uno le ha tocado y mantener una actitud impasible, es decir, sin sufrir frente a un destino, es decir, que aceptemos las cosas que nos pasan dentro de nuestra comunidad y nuestro actuar que si bien no podemos evitar ese tipo de consecuencias, pero si bien hay que encontrarle sentido y aceptarlas tal cual estén pasando. Es decir, si me pasa una acción, ya sea la muerte de un familiar o en este caso la muerte de un animal que yo he querido mucho o que haya sacado un ser en una materia que tenga que recursar, dicen los estoicos que realmente debemos aceptar este tipo de acciones que nos tocó y a su vez encontrar una reflexión para que no vuelvan a pasar. Dice, las acciones de una persona se consideran correctas cuando se refleja esa resignación. Es decir, cuando yo sé de antemano que ya no puedo evitar un cierto tipo de accionar que me ha sucedido, según esto, una acción es moralmente buena cuando me resigno y le encuentro sentido a esta accionar. Y sería moralmente mala cuando realmente digo, no, no me tengo que quedar con eso, esto no realmente puedo hacer cambiar, cuando realmente sabemos que no podemos cambiar, en este caso, las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, en este caso, el filósofo Séneca, quien era un esclavo, obedeció al orden de su amo, el emperador, de suicidarse al bebé veneno para demostrar su obediencia y resignación de su destino. Y eso pasó verídicamente. Realmente Séneca, uno de los filósofos estoicos, que realmente su amo, porque era un esclavo, este, que le dijo que se tomara un cierto tipo de veneno para morir. Y realmente él aceptó su destino, se resignó y su acción se tomó moralmente buena, según los estoicos, porque realmente hizo lo que tenía que hacer sin evitar este tipo de otro tipo, o más bien, sin hacer peros a lo que le decían. Por eso en este caso sería su acción, según los estoicos, moralmente buena. Asimismo, la ética estoica dice que se centra en el proceso y no en los resultados de las acciones. Es decir, se valora que cada individuo cumpla con sus deberes y roles asignados sin importar las consecuencias de los que hacen. Es decir, si realmente yo voy a sacar un cero, pues bueno, me resigno a esto y realmente lo que importa
o como dice, es cómo vamos siguiendo este proceso y cómo lo voy asimilando. Realmente en eso se enfoca el estoicismo, cómo realmente esta acción yo la voy reflexionando, yo la voy asimilando y realmente yo la voy asignando, que realmente no puedo hacer nada más, y lo único que me queda es aceptarla. Y un ejemplo en este caso sería Peter Parker de la película de Spider-Man, cuando en este caso está analizando si realmente otra vez volver a ser Spider-Man. O en este caso no realmente ser Spider-Man, sino que realmente en la película 2, si la recuerdas o no la has visto, si no, no voy a spoilearte mucho, realmente Spider-Man se pone a pensar que el ser un superhéroe y el ser una persona normal, en este caso Peter Parker, le trae cierto tipo de conflictos porque está descuidando su escuela, está descuidando en este caso su vida sentimental, a sus amigos y se pone a analizar si realmente tiene sentido seguir siendo un superhéroe. Independientemente de las consecuencias, Peter Parker se reasigna en este caso, o se resigna en este caso sobre su accionar y pues deja a un lado el ser superhéroe. Y no importando las consecuencias de este tipo de actos, lo acepta y decide tomar la vida de un civil más, sin importar en este caso que eso trae como consecuencia más inseguridad, que no pueda proteger a sus seres queridos, y realmente lo que se enfoca es en este tipo de accionar que él toma. Y a su vez, en este caso, las características para seguir una vida buena, y más bien no una vida buena, perdón, me quedé con la anterior, sino realmente en este caso, enfocarse con la resignación de lo que está sucediendo, nos dice que el propósito de la vida para los estoicos era vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, buscando la virtud y la sabiduría en cada acción y decisión. Es decir, como te lo dije, no es solo dejarlas pasar, sino que realmente reflexionemos en lo que nos está sucediendo y realmente no hacer más por ello, porque eso es inevitable. Por eso dice que realmente es un enfoque relacionado con la razón y entender esas consecuencias de nuestros actos. Por otra parte, la diferencia hacia el dolor y el placer. Dice que los estoicos abogaban por la indiferencia hacia el dolor y el placer. ¿Por qué? Porque si realmente nos enfocamos en el dolor, pues queremos evitar esa acción que realmente pues, es imposible evitar. Entendemos el dolor, lo sentimos y a su vez decimos, bueno, para adelante. Y por otra parte, el dolor físico, el placer físico. ¿Por qué? Porque si realmente nos enfocamos en la consecuencia de nuestra acción, también nos vamos a enfocar en evitar todo eso que nos cause dolor y nos vamos a enfocar, en este caso, en algo físico y vamos, en este caso, nos vamos a asignar, o en este caso, también no vamos a aceptar aquello que nos está pasando y queramos hacer algo distinto cuando te digo, en realidad no podemos cambiar en este caso el presente, lo único que es aceptarlo. Entonces, por eso que dice que el verdadero placer y la alegría proviene de vivir de manera virtuosa y sabia. Es decir, virtuosa porque realmente aceptamos lo que está sucediendo, lo reflexionamos, y sabia porque realmente sabemos que no se puede hacer más allá. Y a su vez, en este caso, también representa otra vez Peter Parker, donde en este caso, otra vez repiensa si se va a ser superhéroe, y realmente termina por hacerlo, evitando tanto el placer que trae consigo las relaciones amorosas, la de sus amigos, y también por otra parte evitando el dolor, el sentirse triste porque realmente no puede mantener una vida equilibrada. Es decir, también toma una postura estoica porque realmente piensa sabiamente y virtuoso que él va a seguir siendo Spider-Man y que esto realmente siempre tendrá enemigos y siempre constantemente estará descuidando una otra cosa. Y lo único que queda es reasignarse a ese rol que le tocó de ser superhéroe, afirmar las consecuencias de esto y sobre todo llevar la vida así, porque realmente esto no lo puede evitar. Ni se enfoca tanto en el dolor ni tanto en los placeres físicos, porque sabe de antemano que esto es inevitable. Siempre va a tener enemigos, siempre va a estar descuidando cosas y lo único que le queda es aceptar su destino como superhéroe y también como persona. Y por otra parte, ya para terminar con eso de las posturas éticas, vamos a ver otro concepto importante que es la axiología. ¿Y qué es la axiología? Pues bueno, pues viene en este caso, vamos a definirla de qué términos viene. Pues viene de dos términos griegos que es axio, que significa valioso, y por otra parte logos, que significa estudio o tratado. Entonces, por ende, en esencia, la axiología se refiere a lo valioso, en este caso el estudio de lo valioso o de los valores, cualquiera de las dos. ¿Y valores en qué sentido? Monetario, económico, no. Realmente un valor, en este caso puede ser económico o monetario, pero eso no nos vamos a importar aquí,
Si en este caso la axiología se enfoca en los valores, aquellas acciones que conducen nuestro accionar. Es decir, cuando nosotros accionamos tenemos un cierto tipo de finalidad y eso vienen siendo los valores. Y nosotros nos enfocamos en cuál va a ser la finalidad de nuestra acción para un momento de acción. Ah, pues nuestra finalidad de la acción es que realmente ser empático o ser solidario, es decir, siempre pensando en las demás personas para que realmente no dañemos a alguien más. Ese sería un valor que realmente, este valor, la solidaridad, siempre va a ser la finalidad de mi actuar. A eso se refiere un valor. Realmente el valor es aquello que nosotros decidimos o cuál va a ser la finalidad de nuestro accionar constantemente. Y dice que en este caso es una rama de la filosofía de la axiología que se dedica a examinar los valores presentes en distintas culturas, épocas y sociedades, así como analizar juicios valorativos. Es decir, los valores no es algo como tal universal, pero en este caso, ¿qué quiere decir? Que realmente estos valores que siguen una cierta comunidad van a cambiar constantemente y a través del tiempo y dependiendo en este caso las costumbres o las creencias que se tengan en cada comunidad. Mientras que en la ética se enfoca en este caso en los humanos y en lo que se considera correcto o incorrecto, como lo hemos visto en la ética, dice que desde un punto de vista moral, la axiología, su estudio va a ser en el estudio y análisis de los valores en sí mismos y en cómo influyen en la cultura y la sociedad. Es decir, cómo es que se crea un valor, si realmente estos valores que están haciendo dentro de una comunidad son correctos o son incorrectos, y sobre todo, cómo es que realmente estos influyen al comportamiento de las personas. Y en este caso, un ejemplo de donde se presentan los valores puede ser el siguiente, y es un caso típico de México. Dice, en México, la celebración del Día de los Muertos, el 2 de noviembre, es otra manifestación de valores arraigados en la cultura. ¿Por qué? Dice, esta tradición implica la creación de altares y las ofrendas de comida a los difuntos. Los altares son coloridos y llenos de simbolismos como la ceniza, el pan de muerto y los espejos. ¿Y por qué en este caso representa valores? Bueno, vamos a esa parte. Dice, esta costumbre refleja valores como el patriotismo, la preservación de las tradiciones y la identidad cultural mexicana, que se tomará como valores porque lo que realmente la finalidad de los altares es que el patriotismo, que realmente se sientan orgullosos de las raíces y las acciones que se hacen en México, que es valorar a los difuntos, sobre todo la preservación de las tradiciones, que esto siga constantemente siguiéndose a través de los años y que los hijos de mis hijos lo sigan haciendo y así sucesivamente. Y por último, la identidad cultural, es decir, es algo que define a los mexicanos, celebrar en este caso a la muerte. No propiamente a la muerte, pero sí en este caso más bien recordar a nuestros seres queridos. Por eso se manejan esos valores, porque esos valores, en este caso, es la finalidad, lo que está diciendo aquí. Se toman como valores aquellas, en este caso, la finalidad de nuestras acciones. Y aquí reflejan el por qué se hace este tipo de altares y por qué se le ponen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como mexicanos estamos orgullosos de serlo. Estas tradiciones nos gustan y queremos que prevalezcan y asimismo, eso nos define como mexicanos. Nos da identidad. A su vez, entonces también surgen algunas preguntas. Si todo tiene valor, entonces, ¿qué es? Es decir, todo tiene valor. Entonces, una acción siempre tendría que estar guiada por un valor. ¿O cómo sabemos qué valores son, en este caso, cómo sabemos qué valor tienen los objetos y sobre todo las personas a nuestro alrededor? Y por otro lado, ¿qué es más valioso y menos valioso? ¿Qué valor tiene mayor jerarquía? ¿Cuáles son buenos o malos? Es decir, hay antivalores y realmente sí hay antivalores. También hay tantos valores como buenos como malos. A su vez, explicó la siguiente y la vamos a leer para que quede entendida. Dice, ¿cómo sabemos qué valor tienen los objetos? Y sobre todo las personas a nuestro alrededor. Es decir, los valores no solo implican acciones, sino que también a las cosas les podemos, o objetos, o animales, o personas les podemos poner un valor. No monetario precisamente, pero sí algo que lo haga valioso. Y a su vez, ¿cómo sabemos que en este caso, cómo saber que ese objeto realmente es valioso? Porque lo hizo una persona o porque tiene cierto tipo de características, es una de las cuestiones que también estudia la axiología, la naturaleza de los valores, es decir, cómo se crean, cómo es que surgen y realmente cómo es que también tanto los objetos como las personas tienen valor. Y a su vez, también cuáles son los antivalores y cuáles son los valores. Y a su vez también nos dice que en su esencia, los valores son principios éticos o ideales morales que se consideramos inherentes a los seres humanos. Es decir, bueno, continuando con esta lectura para explicártelo, dice, estos valores como la libertad, la dignidad, el respeto y la honestidad son parte de nuestra naturaleza y forman la base de la sociedad. Es decir, que como seres humanos tenemos valores intrínsecos, es decir, que al momento de que nosotros somos seres humanos,
tenemos estos que realmente nadie nos puede quitar y que siempre, mientras existamos, realmente seguimos teniendo esos valores, como puede ser la dignidad, el respeto, la honestidad y la libertad. Y dice que estos funcionan como guías para el comportamiento humano en busca del bien común y la armonía social. Es decir, en ese sentido, en ese sentido, como te lo decía anteriormente, los valores funcionan como guías para el comportamiento humano en busca del bien común y la armonía social. Es decir, los valores lo que buscan es principalmente el bien común, que todos realmente sean tratados por igual, y la armonía social, que todos podamos convivir en paz. Es la finalidad de cada uno de los valores y es lo que se pretende con cada uno de ellos. Y a su vez tienen cierto tipo de características los valores, por ejemplo, atributos asignados a objetos o sujetos, que pueden ser ya sea objetos o sujetos, cualidades positivas, deseables, útiles o necesarias, que realmente esos valores que realmente eh, son atribuidas a valores, más bien a sujetos y objetos, que realmente son aquellas cualidades positivas que pueden destacar de algo. También normas de comportamiento para convivencia realmente imponen la finalidad de nuestro accionar. También tiene la polaridad, como te lo decía, también hay antivalores. Y en este caso puede ser un ejemplo como la felicidad o el dolor. Tienen su valor y su antivalor. También tienen multiplicidad, es decir, que realmente se pueden aplicar a diversos sujetos y objetos, que no solo se puede aplicar para uno, sino que, como te lo dije, esos van cambiando conforme la comunidad y sobre la cultura. Y a su vez, en este caso de la cortina, nos dice que hay diferentes tipos de escalas de valores, empezando por los sensibles, por los útiles, los vitales, los estéticos, los espirituales, los intelectuales y los morales. Si ves cada uno de ellos, empezamos por los sensibles y vamos ascendiendo a los morales. Cada uno de ellos tiene diferentes tipos de enfoque en nuestro accionar. A lo mejor primero pensamos o actuamos conforme al valor de placer. Y todas nuestras acciones van encaminadas al placer y evitar el dolor. Después vamos haciendo los más útiles, como son la capacidad y la incapacidad, la eficacia y la eficiencia, que todas esas acciones vayan relacionadas con aquello que sea útil, y así sucesivamente. ¿Sale? Pero recuerda que esta escala de valores, según la de la cortina, puede depender de cada una de las personas. A lo mejor para mí, la escala en lo primordial están, no sé, los estéticos. Y hasta el último pueden estar los morales, o a lo mejor los vitales están al principio y así sucesivamente. Aquí es donde entran los teóricos axiológicos que nos dicen cómo realmente tienen que seguirse una escala de valores, pero eso no es necesario propiamente, sino que también dice Adela Cortina que esos pueden cambiar y que cada uno tiene su escala de valores, los cuales consideran más importantes que otros. ¿Vale? Y bueno, eso será todo por mi parte. Espero que realmente haya quedado entendido este tema y sobre todo que han sido ilustrativos los ejemplos que te acabo de poner. Igual son conceptos muy a veces abstractos o muy técnicos que te estoy enseñando, pero si tienes alguna duda, por favor, házmela saber para realmente buscar otro tipo de ejemplos, porque realmente aquí no me alcanza el tiempo, si no me llevaría más de lo que espero, para que realmente quede entendido que esa es la finalidad, que sobre todo comprender los conceptos como fue ética, moral, deontología, teleología, estoicismo, hedonismo, utilitarismo, deontología, juicios hipotéticos, todo eso que acabamos de ver, que realmente haya quedado entendido, y sobre todo la axiología y lo que es un valor, ¿vale? Si no, de antemano recuerda que estoy atento a tus, en este caso, inconvenientes que tengas al momento de definir algo o a tus preguntas. Y pues sin más, me despido. Hasta luego.